En esta oportunidad vamos a meditar en Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, que dice: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Vamos a aprender dos cosas en este pasaje que tenemos aquí. Lo primero que vamos a aprender es la eternidad de Cristo. Eso lo encontramos en la primera frase. Y después vamos a aprender de la esencia de Cristo, lo que encontramos en las dos siguientes frases. Antes de comenzar al principio, vamos a definir qué quiere decir el verbo. ¿Quién es el verbo según el versículo 14? Es el Señor Jesucristo, porque el texto dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, y gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces es la persona de Cristo. Estamos hablando de una persona. Estamos hablando de Jesucristo antes de su encarnación, antes de venir a este mundo. ¿Por qué se llama verbo? Bueno, Juan, el que escribió el libro, utiliza este término sacado bueno, Juan lo escribió en griego, ¿verdad? Entonces usó el término logos. De ahí fue traducido en nuestro idioma español. Logos. Incluso hasta el día de hoy se usa ese término logos. Se puede traducir como palabra, se puede traducir como verbo, se puede traducir como palabra, porque ese es lo que da a entender. Bueno, según el diccionario griego, se puede traducir como razonamiento, concepto, ley. Pero hay algo muy importante. Por ejemplo, esta palabra logos lo utilizamos el día de hoy. Por ejemplo, cuando se estudia biología. ¿Qué es biología? Bio es vida y logía quiere decir estudio. Es el conjunto de conceptos, de pensamientos tocante a ese estudio que es la vida. Entonces, por eso hasta el día de hoy utilizamos este término. Pero es interesante que esta palabra fue un filósofo quien lo utilizó por primera vez. Lo tengo aquí. Por Heráclito. Y Heráclito era un filósofo griego. Según este filósofo griego, es un término que utilizó él para designar las leyes universales del mundo. Eso fue en el 540, 580 antes de Cristo. Logos era la razón o la ley del funcionamiento del universo. Es decir, para Heráclito, el logos explicaba el mundo y daba un principio de orden. Por lo tanto, era concebido como universal, eterno y necesario. Decían los griegos que detrás de cada cosa creada hay una fuerza impersonal. Eso es lo que le llaman logos. Eso llegó a ser esto en la idea filosófica, una fuerza impersonal que participó en la creación del mundo y de la humanidad y era parte de la vida sin considerar que es Dios. O sea, los filósofos tienen ¿cómo se dice? Buena definición. Ahora, los judíos, los que estudian la Biblia, sobre todo el Antiguo Testamento, logos es la palabra de Dios. Cuando Dios habla, ese es logos para ellos, la palabra de Dios. Por ejemplo, logos, los profetas hablaron de parte de Dios y la palabra que ellos hablaban era de Dios y ese era el logos.
Por eso era difícil para ellos pensar y creer que se había encarnado. Pues ¿cómo que el Logos se ha encarnado? Como dice el verso 14. Era difícil para ellos. Lo que quiere enseñarnos el apóstol Juan o el autor de este libro del Evangelio de Juan es que Juan nos lleva a ver la persona de Cristo. Aquello que los filósofos no podían entender, pues imagínense hace más de, no sé, como 2000 años, ¿no? No podían entender cómo puede ser Cristo. Ellos creían en esa forma. Sin embargo, Juan dice que ese Logos es una persona, es un ser, es Jesucristo. Entonces, Juan lleva nuestros pensamientos más allá de la creación, en el tiempo hasta la eternidad. Por eso comienza diciendo en el principio. Aquí este principio alude a la eternidad, señala la eternidad. En el principio, más allá del comienzo de todas las cosas. Y si lo relacionamos con el principio, por ejemplo, el mundo tiene un principio, el universo tiene un principio. El sol, la luna, las estrellas, animales y todo lo que hay en la tierra tienen un principio. La humanidad tiene un principio. Fue a través de un hombre y una mujer, Adán y Eva. Hay algo que no menciona Génesis, es la creación de los seres angelicales. ¿En qué momento Dios creó los ángeles? No lo sabemos, no lo dice Génesis. Lo más seguro es que fue antes del universo, antes de la creación del mundo, antes de Génesis 1:1, más allá de Génesis 1, estamos hablando de esto. En el principio. En Ezequiel 28, Isaías 14, narra la creación de un ser. ¿En qué momento? No lo sabemos. Se llama el querubín protector, dice la Biblia. Más tarde llegó a ser el diablo. Ahí narra la creación, cómo fue creado ese ser tan precioso que fue creado, pero tan maligno el día de hoy. Entonces, Juan lleva nuestros pensamientos entonces a aquí en este pasaje, aluda a la eternidad. En el principio era el verbo. Ahora, lo que está diciendo Juan aquí, lo que quiere dar a entender es que era el verbo, por este término era el verbo, nos señala que el verbo ya tenía una personalidad, no era una fuerza impersonal, sino que tenía su propia personalidad. Y esto es lo que conocemos como el Hijo de Dios. Ese Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, que se encarnó, se había encarnado para que el resto de la humanidad tenga una relación personal con Dios, ¿no? Entonces, de eso nos está hablando el Evangelio de Juan. Más adelante podemos ver que Él es el Creador, que en Él estaba la vida. Ahora, esta frase era también es muy importante. ¿Qué significa esa palabrita? ¿Qué entiende? En el principio era. Se puede traducir como existía, porque esta palabrita viene del tiempo ser, del verbo ser. Y está conjugado en un tiempo pasado. Por lo menos hay cuatro tiempos que se pueden conjugar los verbos en el tiempo pasado. Pasado o pretérito es la misma cosa. Hay un pretérito simple, hay un pretérito perfecto y hay un pretérito imperfecto. Y hay un pretérito pluscuamperfecto. Ahora, es interesante analizar esa palabrita era, porque se encuentra
en un tiempo de pretérito imperfecto. ¿Qué significa eso? Significa una acción continua en el pasado, es lo que da a entender esta palabra. Porque no es lo mismo decir, yo comí, es una acción simple, que lo puedes hacer en cualquier rato. Lo hiciste ayer, la semana pasada. Lo puedes volver a hacer al rato, es un tiempo simple. Pero si tú dices, he comido, por ejemplo, he comido frijoles, estás señalando un tiempo perfecto. Eso da la idea de que comiste frijoles en el pasado y que desde aquella vez ya no lo has vuelto a hacer. Por eso se llama tiempo perfecto. Pero el tiempo imperfecto es diferente. Por eso quiere decir una acción continua en el pasado. Significa, por ejemplo, si dices, yo comía frijoles, yo comía carne. La idea que transmite ese tiempo o ese pretérito imperfecto es que lo hiciste en el pasado y que lo continúas haciendo. Entonces, cuando dice aquí en el principio era, es una acción continua en el pasado que no es una acción completada. Es decir, era el verbo, es decir, ya existía el verbo, ya era, ya estaba en la eternidad, esa es la idea. Y que continúa siendo, ¿quién? El verbo. Es decir, que Cristo era el verbo en la eternidad y que continúa siendo el verbo. No ha dejado de ser verbo. Y este es un punto muy importante, porque cuando Cristo salió de la eternidad y entró en nuestro mundo, en el tiempo, no dejó de ser Dios, ni dejó de ser, o sea, se despojó, dice la Biblia, pero no dejó de ser Dios. Entonces, eso lo vamos a aprender más adelante. Entonces, en el principio era el verbo. Ahí tenemos la eternidad de Cristo. Es Dios en el pasado, es verbo en el pasado y seguirá siendo. Ahora, note, y el verbo era con Dios. Ya sabemos quién es el verbo y ya sabemos qué función tiene era, es decir, una acción continua. ¿Con quién? Note esta palabra. Con Dios. En la gramática esta es una preposición. Estamos tomando términos gramaticales. Esto también era. Ahora la preposición con. Es importante este término gramatical. Dice que el verbo era con Dios. Nos habla de una comunión íntima. Nos habla de un compañerismo. Con, esa preposición con nos habla de una unión, comunión, relación. Entonces, Jesucristo antes de venir a esta tierra existía como en comunión con Dios. ¿Cómo está eso? En el texto griego, la palabrita con en la Biblia griega, el original dice cara a cara con Dios. O sea, ya eso nos da la idea de que hay dos personas ahí. El verbo y Dios. Más adelante, en los siguientes capítulos, vamos a ver que hay un Padre, hay un Hijo y también este libro del Evangelio de Juan nos señala a otra persona, el Espíritu Santo. Son tres personas en cuanto a la divinidad. Pero estamos viendo aquí, y el verbo era con Dios, existía en comunión. Es decir, nos habla de esa comunión íntima en la eternidad. Pero también cuando Jesucristo vino a esta tierra, seguía teniendo esa comunión íntima con su Padre Celestial. Todo el resto del Evangelio nos enseña. Ahora, Juan 17, capítulo 17, si busca allí, Juan 17, versículo
Versículo 5 dice, para ver y para sustentar un poquito más esta idea o esta enseñanza, dice, ahora pues, Padre, no te está hablando Jesucristo su Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Antes que el mundo fuese. Entonces, Juan 17:5, el mismo evangelio, nos ayuda un poco a entender con quién estaba Jesucristo en la eternidad. Ahora, podemos ampliar más eso, pero vamos a la última frase. Y el verbo era, esta sí ya señala directamente, Dios. ¿Cómo está eso? Estaba con Dios, ¿no? Pero aquí dice que era Dios. Entonces, ¿hay dos dioses? No, no se puede decir que hay dos dioses. Lo que sucede aquí es la esencia. Aquí vamos a ver la esencia de Cristo. Aquí vemos su eternidad, la eternidad de Cristo, y aquí vemos la esencia de Cristo. Ahora, ¿qué persona o quién puede estar en una relación tan íntima, cara a cara con Dios? Al menos que sea Dios, ¿no? Sí. El Hijo de Dios. Note, en Juan 17:5 vimos al Hijo y al Padre. Entonces estamos pensando que Dios aquí es Dios Padre, y aquí es Dios Hijo. Tenemos dos personas aquí. Y el verbo era Dios porque es el Hijo de Dios, es el Hijo eterno de Dios. En las Escrituras en ningún momento encontramos que Jesucristo haya sido creado. El verso 14 dice allí que fue hecho carne. En el texto original, el griego dice, llegó a ser o vino a ser carne. Entonces, aquí tenemos entonces las tres frases que nos muestra el Evangelio de Juan. En el principio era el verbo, su eternidad, y el verbo era con Dios, su comunión con Dios. Y el verbo era Dios. Ahora lo podemos ver de esta manera, aparte de la eternidad y aparte de la esencia. En esta primera frase podemos ver, por ejemplo, la preexistencia de Cristo. Cristo preexiste antes de todas las cosas. Y en esta segunda frase podemos ver la coexistencia de Cristo. Coexisten igual que Dios Padre y Dios Hijo. Y en esta tercera frase podemos ver la autoexistencia de Cristo, porque si es Dios eterno, no tiene principio, no tiene fin. Él es Dios. Entonces, aquí vamos a dejar esta meditación y más adelante vamos a continuar viendo acerca de la persona de Cristo y que el Señor les bendiga.